Oremos. Padre querido, suplicamos la dirección de tu Espíritu en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar hoy un asunto muy controvertido en el mundo cristiano. ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿Se va al paraíso, al purgatorio, al infierno, al limbo? ¿Qué sucede? Hay mucha gente que en nuestros días piensa que habla con espíritu de los muertos, el espíritu del Padre, del Hijo, en fin. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos? Para entender qué pasa con el hombre cuando muere, primero tenemos que entender qué pasó con el hombre cuando fue creado. Y en el libro de Génesis encontramos que Dios tenía ahí el hombre de barro, no tenía vida, era un hombre de barro. El barro no piensa, no tiene hambre, no tiene sueños, no tiene nostalgia. Barro es barro. Tú puedes pisar en el barro no va a quedar triste, resentido contigo. Barro no tiene conciencia, nada, barro. Pero la Biblia dice que Dios sopló en su nariz el soplo de vida. Ahora, el soplo es soplo. El soplo no es vida. No tiene vida, el soplo no tiene vida, no tiene conciencia. El soplo no tiene hambre, no tiene nostalgia, no tiene dolor, no tiene pena, no tiene vergüenza. El soplo es soplo. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que cuando el cuerpo de barro se juntó con el soplo, sucedió algo maravilloso. Apareció el alma viviente. Quiere decir que desde el punto de vista bíblico, un alma es un ser humano vivo. Para nosotros muchas veces decimos alma, pensamos un espíritu desencarnado. Bíblicamente, alma viviente es un ser humano vivo. Cuando decimos, en el estadio había 40,000 almas, estamos diciendo 40,000 seres humanos vivos, porque desde el punto de vista bíblico, un alma viva es un ser humano vivo. Pero el ser humano vivo solo apareció cuando el cuerpo de barro, que no tenía vida ni sentimientos, se juntó con el soplo de vida, que tampoco tenía sentimientos ni nada. Pero cuando se juntaron, ahí apareció el alma viva. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando el hombre muere, sucede todo lo contrario de lo que sucedió cuando el hombre fue creado. Cuando el hombre fue creado, Dios hizo, y el hombre vivió. Cuando el hombre muere, Dios hace el soplo, dice aquí, el soplo vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo, pues el cuerpo lo llevamos al cementerio, 5 años después carne podrida, seca, 50, 100 años después polvo. Abre un cajón después de 200 años, es polvo. Se cumple lo que la Biblia dice. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el soplo vuelve a Dios que lo dio. ¿Y espíritu? ¿Qué espíritu? Bíblicamente no existe espíritu. ¿Quiere decir que cuando el hombre muere el espíritu no sale a pasear? No. Eso lo inventaron los hombres. Aliás, o mejor dicho, no fueron los hombres que inventaron. Ese hecho de que cuando el hombre muere, no muere, sigue viviendo, eso lo inventó el diablo. Es una de las mentiras del diablo. Porque mira aquí, en el capítulo 3 de Génesis, viene el diablo a Eva y la tienta para que coma del fruto del árbol que está en medio del huerto. Entonces la mujer dice, no, Dios ha dicho que de ese árbol no voy a comer. Versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera vez que surgió la idea de que cuando el hombre muere, no muere, fue diabólica, y está aquí en la creación. Porque la Biblia es categórica al decir que cuando el hombre muere, muere. Porque mira lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, cuando el hombre muere, ya no tiene más, ya no tiene ideas, mente, ya no sufre, acabó. Odio, envidia, acabó todo. Ya el hombre muerto, debajo de lo que sucede debajo del sol, ya no tiene lugar. Y el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al sepulcro, a donde vas, ahí no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pastor, quiere decir que, por ejemplo, mucha gente dice, ha perdido a los abuelitos, al papá, un ser querido, y dice, yo sé que Él me está mirando desde el cielo. Yo sé que, yo escuché un ruido, yo sé que Él me está acompañando, yo sé que Él quiere estar conmigo, yo sé que Él me está acompañando. ¿De dónde viene esa idea? Hay más que la sensación de que el papá lo está acompañando. Hay gente que va a reuniones de espiritismo, sí. Se reúne en una mesa, ahí la persona invoca el espíritu del Padre. Hay gente que dice que vio el espíritu. Sí, no, era la voz de mi papá, no, pero yo escuché, pero yo lo vi. Sí, sí, todo eso. Te voy a decir dos cosas. Primero te voy a leer Isaías 8, 19, que dice así: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Quiere decir, Dios prohíbe contundente, categóricamente a sus hijos que estén queriendo preguntar cosas a los muertos. ¿Y por qué? Porque los muertos están muertos. Pero yo vi el Espíritu habló conmigo y esto y aquello. ¿Y quiénes son esos Cuidado, espíritus? ahí te voy a leer. Dice así, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, no se puede disfrazar de espíritu de tu papá, espíritu de tu mamá, para confirmar, para que tú creas la mentira que él inventó en el Edén, de que cuando el hombre muere, no muere, el espíritu sale. Hoy día, cuando alguien me dice, yo hablé con el espíritu de mi papá, yo creo que hablaste con un espíritu, pero no me digas que es el espíritu de tu papá, porque cuando tu papá murió, su cuerpo fue a la tierra y el soplo de vida volvió a Dios. ¿Pero con quién hablé? Con el espíritu del diablo, porque el diablo se disfraza hasta de ángel de luz. ¿Por qué no se va a disfrazar de un espíritu? Entonces no deberíamos creer que estamos hablando con él y deberíamos alejarnos de esas cosas. Porque a la gente le agrada, porque es un apego emocional poder encontrarse con el papá, sí, con la mamá. Pero tienes que saber que ahora, a la luz de la palabra de Dios, tú no estás hablando con ningún ser querido que ha muerto, tú estás hablando con el espíritu del demonio. Porque cuando Apocalipsis dice que hubo una batalla en el cielo y el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue expulsado con una tercera parte de los ángeles. Imagínate cuántos ángeles tiene el diablo. Esos ángeles, esos espíritus malignos, hoy día se disfrazan de alma penada, de condenado, fantasma, espíritu de muerto. Y hay tradiciones, cada pueblo tiene sus tradiciones, la mula sin cabeza, que esto, que aquello. ¿Sabe? Por ejemplo, si no hay vida después de la muerte, como acaba de leer hace un momento, sin embargo, la Biblia menciona en varias partes el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el purgatorio? Mira, la Biblia menciona el infierno como el fuego consumidor que caerá sobre la tierra, sobre el diablo y sobre todas las personas que no quisieron saber nada de Jesús. Pero la Biblia no habla de purgatorio. La Biblia habla de paraíso, como la recompensa que Dios dará a los redimidos cuando Cristo vuelva. Pero la Biblia no habla de limbo,
Por lo tanto, cuando el hombre muere, acabó. No hay infierno, no hay purgatorio. No hay nada dentro de la tierra. Nada de eso. Un día cuando Cristo vuelva, habrá el paraíso como recompensa para los obedientes y el infierno como recompensa para los que no quisieron saber nada de Jesús. Ahora, si la persona que muere ya no tiene conciencia de nada, no tiene, la Biblia dice está durmiendo, ¿no es cierto? Los muertos nada saben, nada sienten. Hay un capítulo en la Biblia del libro de San Lucas, pastor, San Lucas 23:43, que quiero que me lo aclare. Entonces Jesús le dijo, estamos recordando el pasaje del ladrón en la cruz, cuando Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos estaban siendo crucificados, se supone que el muerto nada sabe, nada siente. Hoy, le dice Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si cuando el hombre muere acabó todo, ¿cómo es que ese mismo día iba a estar en el paraíso? Muy bien. En primer lugar, tienes que entender que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego y fue traducida al español. Infelizmente ahí hay un error de traducción. Jesús no le dijo, si tú vas al original griego, Jesús no le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. En el griego original dice así, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa no era que ese día iba a estar con Jesús en el cielo, en el paraíso. La promesa era hoy, que estaría en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, pues él tendría la salvación garantizada. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, no es una explicación un poco forzada, porque que griego, que hebreo, que original. No es forzada. Y te voy a explicar, porque la Biblia se explica sola. En San Juan capítulo 20, versículo 16, ya Jesús resucitó, ya es el tercer día, ya había muerto el viernes, ya pasó el sábado, ahora ya es domingo, ya resucitó. Jesús se presenta a María, versículo 16, 20:16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y el siguiente versículo, Jesús le dijo, María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Espera un poco. Si el viernes Jesús murió y le dijo al ladrón, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿cómo es que el domingo Jesús le dijo a María, María, no me toques porque todavía no he subido? Entonces ahí está la explicación de que el error es un error de traducción. Dios no podría contradecirse. Si Dios dice en su palabra que cuando el hombre muere el cuerpo va a la tierra y el soplo vuelve a Dios, ¿cómo en otra parte de la Biblia él le va a decir ahora el Espíritu se va al cielo el mismo día? No puede ser. Hay una parábola contada por el propio Jesús en el libro de San Lucas, capítulo 16, a partir del versículo 19, que habla sobre el rico y Lázaro. La parábola es un poquito amplia, pero voy a leer. Cuenta que el rico y el pobre murieron y fueron al cielo. Y en el versículo 22 dice, murió el pobre y lo llevaron los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, estando en las torturas, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, en el infierno, en medio de las torturas. Muy bien. La pregunta que me quieres hacer, yo te entiendo de la siguiente manera. Tú me quieres decir, aquí está una parábola de Jesús donde cuando el hombre muere se va al cielo y el otro se va al paraíso. El propio Jesús está contando esa parábola. Sí, y ahí los dos están hablando, el rico y Lázaro. Espera un poco. En primer lugar, Jesús está contando una parábola. Y una parábola es una ilustración para enseñar una lección. Y si tú vas a buscar la lección del capítulo 16, la lección es, aprovecha esta vida, porque una vez que se acabó esta vida, se acabó la oportunidad. Entonces, si tienes que ser bueno o tienes que ser malo, solo tienes esta vida, porque después de la muerte no hay nada. Entonces Jesús toma la parábola. ¿Qué es la parábola? Jesús toma una creencia. Una creencia. Una creencia general. El pueblo creía
que cuando el hombre muere, esa doctrina diabólica, que cuando el hombre muere se va al paraíso, al infierno, ya existía, el pueblo creía. Jesús toma, porque siempre Jesús trabajaba de lo conocido hacia lo desconocido. Toma una cosa que ellos conocen y a través de esa parábola les enseña, a través de esa creencia, les enseña que la única oportunidad es esta vida. Los que conocemos de estudio de la Biblia, sabemos que parábolas no enseñan doctrinas. Por lo tanto, aquí se está enseñando una lección moral, no se está enseñando una doctrina. La doctrina del estado de los muertos es cuando el hombre muere y acabó todo. Hay unas incoherencias para mostrarte que esto todo es mentira, es una historia ilustrativa. Primero, Lázaro y el rico, las almas de ellos, hablan como si estamos hablando nosotros. Espera un poco, el cielo y el infierno están tan juntitos así que los dos puedan hablar. Es una incoherencia. Segundo, dice aquí que cuando Abraham murió y el rico también, dice, Abraham murió, fue llevado al seno de Abraham. Quiere decir que todos los muertos en Cristo van al seno de Abraham. ¿De qué tamaño es el seno de Abraham para que quepan todos los muertos de todas las edades? Es una figura literaria. Es una figura, es una ilustración. Aquí no hay enseñanza doctrinal, porque toda la enseñanza doctrinal de la Biblia con relación a la muerte es que cuando el hombre muere se acabó todo. Y la reencarnación, pastor. Yo no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado a gente que dice, mucha gente que cree en mi anterior vida yo era tal. ¿Existe la reencarnación? Mira, tú en esta vida vas a encontrar ideas de todo tipo, las más locas, las más brillantes, las más absurdas, las más incoherentes, las más coherentes, vas a encontrar todo tipo de ideas. Existe la idea de que hay vidas, que si mueres en esta vida, si has sido bueno, vas a salir en otra vida, en una vida mejor. Si has sido malo, vas a nacer en otra vida para sufrir, en fin. ¿De dónde las personas sacan eso? Habría que preguntarle a las personas, ¿qué fuente de autoridad tienes tú para decirme que hay muchas vidas? Ahora, tú me preguntas, ¿qué fuente de autoridad tengo yo para afirmarte que cuando el hombre muere se acabó todo? Yo tengo la Biblia. Y te pruebo que la Biblia es la palabra de Dios, como ya probamos en el estudio de la Biblia. Ahora, tú dime tu fuente y pruébame que esa fuente tuya es verdadera. Quiere decir, los hombres pueden inventar lo que quieran, pero eso no tiene fundamento. Es una invención humana. Pero, pastor, y esta pregunta está en mi cabeza, a ver si me responde. ¿Qué ganaría Satanás colocando en la mente del ser humano de que habría vida después de la muerte? Simple. Si el diablo viene y te convence de que esta vida es solo un paso, un pasaje, un nivel, entonces ¿para qué tienes que preocuparte? Vive como quieras. En las otras vidas tú arreglas las cuentas. ¿Para qué te preocupas? Entonces, el diablo lo que quiere llevarte es, Jesús dice, tu única oportunidad es esta vida. Ahí viene el diablo y dice, no, hay otras vidas. ¿Por qué? Para que no aproveches la única oportunidad. El día que te mueres se acabó todo. Ahí el diablo da la carcajada, pobrecito, creyó que había otras vidas, ahora se le acabó la única oportunidad, ya ese me pertenece, yo me quemo en el infierno junto con él. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos que abrir los ojos y ver lo que Dios está queriendo decirnos. Llegamos al fin. Quiero decirte una cosa, que uno de los más grandes engaños del diablo en nuestros días es la idea de que cuando el hombre muere el espíritu sale viviendo. Eso lo enseña la televisión, lo enseña el cinema, a través de las novelas, a través de las películas, a través de los chistes, de las revistas de cuadros, de los libros, en las universidades, en la calle. Por todo lado, los mayores artistas, los más grandes artistas, la gente famosa, los políticos, todos hablan de otras vidas, otras vidas. En esta ocasión te hemos probado con la Biblia que esa historia de que cuando el hombre muere, no muere, es idea diabólica. Y que esos espíritus que andan por ahí existen, pero son espíritus diabólicos. ¿A quién vas a creer? ¿A la palabra de Dios? ¿O a lo que las personas dicen, sin tener un fundamento auténtico en las manos? Que Dios te bendiga, la decisión es tuya.